Este 6 de marzo tiene un nombre propio, tal vez no lo sabían, pero es el Día Mundial del Pelo, el Día Internacional del Cabello. Se celebra cada 6 de marzo con el objetivo de concienciar sobre la salud capilar más allá de la estética, porque el cabello protege el cuero cabelludo, refleja el estado general del organismo, forma parte también de nuestra identidad, es imagen, pero no solo, es salud. Y aquí ya saben que nos gusta hablar de salud con profesionales. Así que aprovechamos este Día Mundial del Pelo para aprender y vamos a hablar de la importancia del diagnóstico temprano en la alopecia androgénica. Siempre que hablamos de salud, la prevención y un diagnóstico precoz saben que está en el centro y en la base. Saludo desde el Hospital Capilar, que tiene sede aquí en Pontevedra, al doctor Batista, que hoy nos acompaña en la emisora. Es licenciado en Medicina, máster en Medicina Estética y Capilar y forma parte actualmente del equipo de Hospital Capilar aquí en Pontevedra. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Como aquí el objetivo es aprender, empiezo preguntándole algo que para usted pues era muy evidente, pero queremos que nuestros oyentes lo entiendan. ¿Qué es eso, la alopecia androgenética? A ver, primeramente, la alopecia androgenética tenemos que partir de la base que es una patología crónica, la cual pues no tiene cura, y lo más importante es estabilizar, digamos, ese proceso de alopecia para no llegar al punto en el cual incluso se llega a perder ese folículo, con la necesidad de tener incluso que pasar por quirófano, ¿vale? Entonces, un diagnóstico temprano es la regla de oro para incluso eso, tratar mejor la alopecia, tener mayor densidad posible, e incluso hasta en algunos pacientes podemos evitar el tener que pasar por un injerto capilar. Bueno, hablamos de una enfermedad crónica, como decía el doctor, reconocida por la Organización Mundial de la Salud. No sé qué afectación tiene, ¿a qué porcentaje de la población afectan? Pues de todas las alopecias, la alopecia androgénica sería la más común, tanto en hombres como en mujeres, afectando, por ejemplo, en hombres en un 50% de estos hombres, y en mujeres puede llegar incluso hasta el 30% de las mujeres. Y cuando hablamos de la solución, que es a lo que quiero llegar, la solución es ponerse pelo, permítame esta expresión así más popular y coloquial. A ver, la respuesta corta sería no. Preferimos la larga, con detalles. Sí, porque digamos que un injerto capilar lo que va a hacer es, en las zonas donde ya se perdió el folículo, donde ya pues digamos no hay pelo, básicamente, pues ahí sí sería una solución, pues digamos la más eficaz, que es poner, por como así se llama coloquialmente, poner pelo en esa zona, pero no sería, digamos, por así decirlo, el tratamiento más óptimo. Un tratamiento óptimo consistiría pues en estabilizar ese proceso de alopecia, ya sea con tratamiento médico, y por última instancia, pues en las zonas donde ya sí se perdió, pues ahí poner pelo básicamente. Pero lo principal sería un diagnóstico médico primeramente, y después un tratamiento pues basado en cada paciente para intentar estabilizar la alopecia, y como dijimos antes, pues con un diagnóstico pues así al inicio de ese proceso de alopecia, incluso podemos hasta saltarnos esa etapa del injerto. Vale, la realidad es por lo tanto que sin un plan de tratamiento, digamos, adecuado y prolongado también en el tiempo, esta alopecia de la que hablamos seguiría su curso, ¿no? Ese ponerse pelo como única solución no serviría. Por lo tanto, ¿y qué es necesario para que lo entendamos? Hay alguien que nos escucha y que lleva tiempo reflexionando sobre abordar esta cuestión. ¿Qué es necesario para que la alopecia no siga su curso? ¿Cómo sería ese planteamiento médico? Tenemos varios tipos de tratamiento, pero el más eficaz sería pues el tratamiento de medicación oral, que pues como los oyentes ya más o menos les va a sonar ciertos medicamentos, pues tenemos el minoxidil, por ejemplo, tenemos pues los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que para que ellos lo entiendan mejor, pues sería finasteride o dutasteride. Después tendríamos mesoterapia capilar, pues ya sea con plasma rico en plaquetas o pues con la propia dutasteride ahí infiltrada en el propio cuero cabelludo. Y pues como hemos dicho ya varias veces, pues en cuanto se pierda de todo el folículo y no haya pelo, pues estaría el injerto capilar. Claro, entiendo que no hay una única solución para todo el mundo, ¿no? Que hay que estudiar cada caso, ver cuál es la situación, también en qué punto llegamos a esa alopecia. Volvemos a hablar de la importancia del diagnóstico temprano y a partir de ahí hacer un plan personalizado, ¿no? Un plan médico personalizado. Sí, es como ya sabemos, pues cada cuerpo es un mundo, hay distintos grados de alopecia, entonces pues en dependencia de cómo llegue el paciente pues a la clínica, pues establecemos un plan pues que se acomode a ese paciente, y basándonos pues en
la información científica, en las estadísticas, digamos, de la eficacia de los tratamientos, y siempre priorizando lo que le va a ser más eficaz a ese paciente. Claro, y el proceso, tenga en cuenta, nos lo contaba el doctor al inicio, cambia completamente si tenemos un diagnóstico temprano, ¿no? Lo que pasa es que siempre al final nos acostumbramos y tardamos tal vez mucho en acercarnos a un profesional, y aquí en un día mundial, siempre cuando hablamos de salud, este concepto del diagnóstico temprano es clave, por eso empezábamos por ahí. Vamos a llegar ahora al caso que también hemos puesto sobre la mesa, el caso en el que el injerto capilar ya es la única solución efectiva después de estudiar al paciente o a la paciente que llega a vosotros. ¿En qué consiste esa intervención? Porque creo que también es muy desconocido el proceso. A ver, eso, pues, de nuevo, repetimos que el injerto capilar es solamente en las zonas, pues, donde ya el folículo se ha perdido, donde ya, pues, básicamente no nos crece pelo, pero sería como un ayudante a esa medicación oral, porque hay que estabilizar ese proceso de alopecia, porque aunque, por así decirlo, pongamos pelo en esa zona, pues hay otras zonas que están afectadas, pues, hormonalmente, genéticamente, y nos puede dar ese avance de la alopecia. Entonces, pues, en un lado, por así decirlo, tendríamos pelo, pero en el otro lado, si nos avanza la alopecia, pues llegaríamos incluso a esa otra zona a perder esa densidad. Hablando del injerto, pues hay varias técnicas, pero la más común que se usa ahora, que es, pues, la menos dañina para, digamos, la zona donante, que es la zona de atrás de la cabeza, que es donde se extraen esas unidades y se injertan, digamos, en la zona donde está afectada esa alopecia, un folículo que no se ve, digamos, no es tan sensible a la hormona DHT, que se extrae de esa zona, como dije antes, de atrás, y básicamente se pone en la zona donde ya hay afectación de esa alopecia muy avanzada, donde ya no hay pelo, básicamente. Hablamos de una cirugía, hablamos de cirugía capilar, también subrayo esto porque es muy importante ponerse en manos profesionales. Hablamos de una intervención médica, ¿no? Sí, es una intervención quirúrgica, es ambulatoria, porque ese día, pues, el paciente, pues, está en su casa o en el hotel, y, pues, digamos, tarda un poco porque son algunas horas ahí en quirófano, pero es indoloro. Más o menos así, lo que más molesta un poco sería, pues, cuando se anestesia la zona, pero durante el proceso, pues, el paciente no notaría dolor ni ninguna molestia. Y es ambulatoria. En cualquier caso, insisto en esto porque la clave está en actuar a tiempo, como siempre que hablamos de salud, y además en combinar esa prevención, el tratamiento médico y, cuando sea necesario, casi ustedes lo vean claro, esa cirugía capilar. Así que la importancia en este Día Mundial del Pelo de abordar la pérdida de cabello como una condición médica que podemos gestionar eficazmente si se detecta, si se trata de manera temprana, e insisto, si nos ponemos en buenas manos. En este caso, nosotros recomendamos que si es algo que llevan tiempo necesitando, tiempo dándole vueltas, si no tiene muy clara la información, bueno, si nos acercamos a Hospital Capilar o llamamos, podemos solicitar una valoración médica que además es gratuita, ¿no? Sí, eso, pues, se pone en contacto con Hospital Capilar y, pues, hacemos esa valoración, hacemos un diagnóstico por si, pues, no es una alopecia androgénica y puede ser alguna otra patología, pero sí, hacemos el diagnóstico y, pues, ponemos tratamiento para, digamos, estabilizar ese proceso de, en cuanto estamos hablando ahora de una alopecia androgénica, pues estabilizar ese proceso y que no sigamos perdiendo densidad en las zonas, pues, que se ven afectadas por esta alopecia. Bueno, pues todo empieza por ahí, por una valoración médica, como en cualquier otra cuestión relacionada con la salud. Hay un teléfono, el 990 77 33. Esa es la línea directa con Hospital Capilar, que tiene centro aquí en Pontevedra, y el doctor Batista forma parte del equipo profesional de este centro pontevedrés. Gracias por acompañarnos en este Día Mundial. Gracias a ustedes, como siempre.